puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creer me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Bendito sea el Señor por ese glorioso intercambio que hizo que lo más puro y santo del cielo se convirtiera en pecado para que lo más sucio del mundo, como es la humanidad, pudiese entrar al lugar santísimo. Gracias, Señor, por ese glorioso intercambio, por ese acto maravilloso de amor supremo en donde te hiciste nada, te anodadaste a ti mismo para venir y ocupar el lugar de un vil pecador. Gracias, Señor. Nuestra vida nunca podrá estar completa de agradecimiento. No toda nuestra vida gastada sirviendo al reino no alcanza a pagar una gota de tu sangre, Señor bendito de la gloria. Gracias por este momento, gracias por este día.
Gracias por este miércoles que estamos terminando y que estamos unidos como iglesia, estudiando la historia y aprendiendo más de tu palabra. Bendito sea el Señor. Mi hermana Mari Vázquez es la encargada de hacer la oración esta noche. Así que, Mari, bendiciones, buenas noches. Buenas noches, hermanos, bendiciones a todos. Damos bienvenida a todos, ¿verdad? Los que estamos aquí por Zoom, y también le damos la bienvenida a los que están fuera del país también, a los que están por las redes sociales, también les damos la bienvenida. Y así es, ¿verdad? Vamos a iniciar con la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 146. Cuando lo tengan listo, la ceñita con la mano. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaremos salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que dan pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Hermosa palabra, ¿verdad, hermano? Vamos a inclinar nuestro rostro, ¿verdad? Y darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite, ¿verdad? Cada miércoles recibir, ¿verdad? Nuestro pan espiritual. Y qué mejor, ¿verdad?, que ponerlo todo este tiempo maravilloso en manos del Señor, ¿verdad? Padre amado que estás en el cielo, santificado es tu santo nombre, poderoso de Israel. Padre, te damos honra y gloria solo a ti, Señor. Gracias, Padre, porque usted es nuestra roca, nuestro sustento, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos ha permitido su amor y su gracia, Señor, poder, Señor, despertar y poder ver tus maravillas, Señor. Y usted nos permite, Padre, poder estar en este grupo, Señor, para poder aprender, Señor, cada día más de ti, Señor, y podamos ser transformados con tu palabra conforme a tu santa voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos atesorar esta bella palabra, Señor, este tesoro, Señor, en nuestros corazones, Señor, y que podamos ser unos hijos de obediencia, Señor, cada día, Señor, para que podamos caminar, Señor, hacia su casa, Padre. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo lo que no te agrada a ti, Padre amado, para que cada día, Señor, podamos acercarnos más a ti, Señor. Padre, te pido, Señor, por mis hermanos que no se han conectado o no están, Señor, que sea usted tomando el control de cada situación, así como los que estamos también, Padre. También te pido, Señor, por la persona que trae el tema, Señor, que sea usted, Señor, dirigiéndolo, Señor, cada momento, cada instante con su Santo Espíritu, Padre. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro entendimiento, Señor, y que podamos gozarnos, porque a eso hemos venido, Señor, para alabarte y honrarte tu santo nombre, Padre. Que nos podamos gozar, Señor, siempre en tu presencia. Todo te lo pedimos en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pastor. Amén, Mari, gracias. La paz del Señor para ustedes. Amén. Y vamos a comenzar entonces nuestra clase de historia. Habíamos concluido la semana pasada que no hay un dato histórico que señale que Pedro murió en Roma,
como para ser el Vaticano en Roma, según ese concepto. Sí sabemos que Pablo murió en Roma, que lo mató Nerón, pero de Pedro no tenemos eso. Y el motivo principal, siempre yo lo reitero porque lo quiero afirmar bien en nuestros corazones, el motivo principal de la clase es aprender de la historia, ver cómo la iglesia, voy a usar una palabra fuerte, se degeneró. La iglesia se salió de los caminos, se salió del plan de Dios, no la iglesia verdadera, la iglesia falsa que se llama cristiana. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer sus propios caminos, como los profetas dicen habitualmente, cavaron sus propias cisternas, como lo hicieron siempre. Y vimos la otra clase que lo primero que empezó a torcerse es nombrar a una persona como papa. Nombrarla como papa, como vicario de Cristo, como el representante de Cristo en la tierra, y todo eso surgió a partir del siglo IV, en el año 300 y algo, cuando 323, 325, cuando se funda la Iglesia Católica. Pero también vemos cómo la Iglesia cristiana se va torciendo. Y la semana pasada vimos cómo se torcía la Iglesia Católica nombrando un papa y cómo se torcía la Iglesia cristiana nombrando pastoras, mujeres hechas pastores. Como dice MacArthur, si usted tiene una mujer pastora en su iglesia, usted no tiene pastor. MacArthur es muy claro. Realmente es así. Y hoy, para arrancar, quiero ver otra cosa que pasa, que se tuerce totalmente de la iglesia, y ustedes pueden participar siempre sin que esperar que yo frene. Pueden abrir micrófonos y participar, porque si no, yo no freno nunca, pero lo bueno es que podamos participar todos, ¿no? Hoy quiero decir otra cosa que la iglesia cristiana hace que se tuerce totalmente, y ¿saben lo que es? Los shows musicales. Nosotros no podemos tener una doble vara midiendo y diciendo, no bautizamos porque no hay un solo bautismo de niño en la Biblia, ¿verdad? Es lo primero que decimos. ¿Y dónde hay un show musical en la Biblia? ¿Dónde hay un show musical en la iglesia de Cristo? ¿Dónde hay ministerio en la iglesia de Cristo fundada en la Biblia? Que ministerios que vivan haciendo show y conciertos cobrando de 20 a 70 mil dólares por noche. ¿Dónde existe eso en la Biblia? Nosotros tenemos que erradicar eso de nuestra mente. Esa es una mundanidad que quiere llegar a nuestras vidas y que todos nos hemos visto atraídos. Yo acá en Estados Unidos he ido a muchos conciertos antes que el Señor sacara esas vendas de mis ojos. No es un ministerio bíblico, no son levitas. El levita era un sacerdote que pasaba su vida adorando en el templo sin público. Adoraba a Dios. Los músicos de ahora adoran si hay público, si no hay público no adoran. ¿Saben lo que es eso? Eso es idolatría. Totalmente idolatría. Han hecho de la música una misa. Usted sabe que cuando va a una misa va a ser siempre igual. Siempre igual. Tienen un ritual que va a entrar. Va a entrar el sacerdote con la Biblia levantada, va a llegar al altar, va a besar el altar, van a venir los lectores, van a leer 2 lecturas, va a venir... Todo va a ser igual siempre. Si usted va a una misa hoy en Francia y va a una misa en la China, las 2 misas van a tener la misma palabra de Dios. ¿Saben qué? Los músicos hacen exactamente lo mismo. Hacen una misa hipócrita en donde dicen, a sus pies arde mi corazón. Y cuando llega el momento 3 de la nota, se arrodilla. Y entonces dice que está a sus pies, y a la noche siguiente, en el momento 3 de la nota, se arrodilla de nuevo y está a sus pies de nuevo.
Y al otro día hace otro concierto y al minuto 3 de la canción está de nuevo de rodillas, está haciendo una misa, está haciendo un show de la música. Y como nosotros nos hemos acostumbrado, nos parece que es normal. Y como nosotros nos hemos acostumbrado, nos parece que esto es la iglesia de Jesús. En la iglesia de Jesús no hay lugar para el show. Porque la iglesia de Jesús tiene que estar clamando por las almas, millones de almas que se están perdiendo. ¿Dónde está el lugar para el show? Pero eso solamente lo hace el Espíritu Santo cuando nos muestra cuán miserables somos. Cuán indignos somos de la gloria y el llamado de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que aprender esto de la historia y rechazarlo contundentemente. Contundentemente. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, quién era el encargado en el cielo de la música? ¿Alguien que me lo pueda recordar? ¿Quién era el encargado en el cielo de la música? Satanás. Satanás. ¿Qué pasa con la música de hoy que llena estadios pero no llena el cielo? ¿Qué pasa con la música de hoy que llena los estadios y cuando salen en los estadios vienen fumando marihuana? ¿Qué pasa con la música de hoy que cuando salen de los estadios pasan a tatuarse y a comprar alcohol? ¿Qué pasa con la música de hoy que cuando salen del concierto tienen relaciones todos los jóvenes que vienen? ¿Qué pasa con la música en los estadios y los misioneros jovencitos que salen, que cuando llega la noche tienen relaciones promiscuas? No. ¿Saben por qué? Porque no es de Dios. No es de Dios. Cuando usted va a la cancha de fútbol a ver un partido, a mí que me gusta el fútbol, vengo que por 3 días no puedo hablar, porque grité. Mi garganta no sirve. Y al hermano Gerardo que le gustará el béisbol le pasará lo mismo. Y a los mexicanos le pasa con el fútbol y así. Y sabe que si usted va a ver fútbol, va a haber fútbol. Si le gusta el boxeo, va a haber boxeo y va a haber boxeo. Si viene a la iglesia, tiene que saber que lo que va a haber es adoración al Dios de la gloria y a morir a todo mi yo para que Él viva en nosotros. Por eso es que las iglesias aman la reforma y odian predicar de los reformadores y buscar la reforma. Aman sentirse el 31 de octubre, conmemoramos el año de la reforma, y odian a los reformadores y sus prédicas. Como les decía ayer, ¿cómo puedes decir que el mejor predicador del mundo es Spurgeon y odiarlo y rechazar todo lo que predica Spurgeon? Porque una de las cosas que decía Spurgeon es: no vayas a los lugares donde hay música linda, sino ve al lugar donde hay adoración genuina. ¿Y saben por qué lo decía Spurgeon a eso? Porque la mejor música que había en ese entonces era la Iglesia Católica. Estaban los coros gregorianos y toda la música gregoriana y todo, y era un show musical, pero no había presencia de Dios. Y hoy los cristianos hemos hecho eso. Hemos hecho eso. Es tan triste saber que hay negocios que se dedican a organizar eventos, como Ticketek, que organiza pay-per-view, un boxeo. Hay negocios que se dedican a organizar conciertos cristianos y viven de eso. Y nosotros no conocemos quiénes son los dueños. Pero como es un negocio, dicen, bueno, saben que si traemos una vez al año a Hillsong a un estadio de Baltimore o Washington DC, lo llenamos. Metemos 40.000 personas, $80, multipliquen ustedes. Entonces, saben que el negocio es redondito. ¿Y qué es eso? ¿Saben quiénes van a los conciertos? Ninguno convertido supuestamente va a un concierto. Usted no va al 7-Eleven y le dice, ¿sos cristiano? No
Bueno, pero te voy a invitar a que veas cómo es el cristianismo ahora, todo. Sí, es lindo, es hermoso. Dame $80 para el ticket. No me digas. Con $80 me compro cuántas cajas de cerveza. No me digas que me vas a cobrar $80 para el ticket. Las iglesias no llevan a nadie para que se conviertan en un concierto. Porque para el concierto tenés que pagar entradas VIP si querés estar cerca. Si querés estar cerca tenés que pagar una entrada a un very important person. Very important person. I am very important person. Y me siento primero y pago $150 para ver al diablito de moda. No. ¿Hermana Ximena? No, pastor, perdón, yo dije, yo no pago eso. Pero yo lo que quería compartir, pastor, es tan importante lo que usted está diciendo. El otro día, y nos puede suceder a nosotros que estamos, ¿verdad?, en la sana doctrina, que tratamos de estar conectados y escuchar la palabra y lo que habla la Biblia. El otro día me da un poco de pena, pero les voy a compartir. Estaba yo escuchando una alabanza, ¿verdad? Era una muchacha como indígena, pero tenía una voz tan fuerte, tan bonita, y yo la escuché y de repente yo sentí como wow, qué fuerza canta ella, pero en lo que seguía escuchando me recordaba a Ana Gabriel, que es una artista, ¿verdad?, del mundo, que cantaba con una voz bien ronca, bien fuerte, y de repente le digo a Tony, espérate, ya no sé ni qué es lo que está cantando Luna, tú que me ves, dile cuánto lo extraño, o está cantando una alabanza cristiana, porque el sonido de la música era la misma que la de Ana Gabriel. Uh-huh. Entonces a veces eso pasa y uno piensa, oh, qué bonita alabanza, pero cuando ya estás escuchando, oh, es el corrido, es aquella que, no sé, de artistas, ¿no? Simplemente usan yo no sé de música, pero usan el sonido y le cambian la palabra. La misma melodía, sí. Eso para mí no creo que está bien tampoco, ¿verdad? No, completamente no. Realmente, el Señor quiere las primicias nuestras. ¿Cómo nosotros vamos a agarrar la melodía de Ana Gabriel? Me encantaba. Y yo tengo que sacarla de mi cabeza. Yo tengo que sacarla de mi corazón. Yo tengo que sacarla. Le digo, hermano, yo antes de venir a Estados Unidos, yo me sabía toda la música que había, la sabía de memoria porque hacíamos, ya les he contado, discoteca y todo. Ahora, de los últimos 20 años no sé quién existe de la música, no sé. Pero yo cuando escucho a Rojo, a la esposa del chico del líder del Rojo, canta igual a la chica de La Oreja de Van Gogh. Canta igualito. Entonces, nosotros no podemos imitar al mundo. No podemos imitar al mundo. Dios quiere la primicia y no quiere la sensualidad. Toda la música sensual es basura. Dios no quiere sensualidad dentro de su casa. No, el himno o la música de Dios tiene que resaltar a Dios, no al cantante, para que no se le suban los humos, para que no se endiose. Entonces, todo esto está pasando dentro de la iglesia hoy, dentro de la iglesia de Cristo, que se llama de Cristo, que salen salvos, pero realmente que dejan muy mal parado a Cristo y el cristianismo verdadero, porque después es muy difícil evangelizar a jóvenes. Si un joven está escuchando cambia de canal. Dice, no, teniendo todas las opciones de cristianos que yo tengo, mira que voy a escuchar a este gordo, que me está diciendo que la música es mala. Mira que voy a escuchar. Yo antes me entristecía, pero si yo veo a Paul Washer, que lo ven 100.000 personas, y después veo a Maldonado, que lo ven 30 millones, digo, bueno, ¿qué me va a entristecer? Si la palabra de Dios nadie la quiere escuchar. Nadie la quiere escuchar. Entonces, la música es algo que se está haciendo mal y que nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que ver si las letras de las músicas son bíblicas
para poder aplicarlas en adoración. Porque si no son bíblicas, son carnales, son sensuales y no nos sirven a nosotros. Nosotros vamos a la iglesia a tener adoración y si no hay música no importa, Dios está. La música no es el centro de la adoración. El centro de la adoración es el silencio profundo en donde Dios nos habla. Ese es el centro de la adoración. Y la generación de hoy no quiere hacer un silencio ni siquiera un segundo. Por eso no pueden escuchar a Dios. Por eso Dios era más fácil que hablara, era mucho más fácil que Dios hablara a los hermanos que estaban en el desierto, en donde no había ruidos que los perturbaran, a que hable ahora a un mundo que vive totalmente en ruido. Para escuchar a Dios tenemos que estar en silencio. Y el silencio implica la música. El silencio implica la música. Nuestro diálogo con Dios no tiene que ser escuchar una prédica de un pastor o escuchar una canción. No. Tiene que ser personal. Usted cuando está hablando con su hija, no, y si su hija tiene los auriculares puestos, ¿cómo va a estar hablando? Está escuchando música, no lo está escuchando usted. Nosotros tenemos que tener esa misma. Entonces, tomé algunas frases de algunas prédicas de Spurgeon para que vean cómo él predicaba y qué distinto que nosotros predicamos y cómo vamos cambiando. Gracias a Dios nosotros estamos bastante más cerca de la prédica sin orgullo y sin agrandarnos. Dios ha hecho el trabajo de la gracia en nuestras vidas, de tan malo que somos, tan bueno que es Él. Sobre la hipocresía, predica Spurgeon. Solo agarré algunas frasecitas nomás. Nadie es más miserable que aquel que peca secretamente, pero trata de preservar la imagen delante de los hombres. Le predicaba sobre la hipocresía y hablaba así. Sobre la vanidad. Yo pudiera conocer todas las doctrinas de la Biblia, pero a menos que conozca a Cristo, ninguna de ellas puede salvarme. No seas vanidoso por tus estudios y por todas tus cosas. Predica sobre la vida cristiana. La Biblia no es la luz del mundo. Escuchen qué bonito. La Biblia no es la luz del mundo. Es luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, lee cristianos. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Ven la profundidad que tiene este mensaje cortito así de una prédica? El mundano nunca leyó la Biblia. Nos mira a nosotros. Y Cristo dijo, ustedes sois la luz del mundo. Nuestra luz tiene que ser la Biblia en nosotros y reflejándola hacia los demás. Prédica sobre problemas. Miren, el concepto bíblico del problema. La iglesia falsa dice que todos los problemas es porque Satanás. No. Hay veces que los problemas los permite Dios para que nosotros busquemos sinceramente de Dios. Si un problema nos lleva a buscar la ayuda de Dios en oración, ese problema es una bendición para nuestras vidas. ¿Ven la profundidad de la prédica? Escuchen sobre la doctrina de prosperidad y falsa doctrina. Nunca se dijo, al que el Señor ama, enriquece, sino que al que el Señor ama, disciplina. Miren, usa la Biblia en todo. Pero maravilloso. Al que el Señor ama, ¿qué? Disciplina, no enriquece. Prédica sobre el humanismo. La Escritura no dice, tú debes mejorar, sino tú debes nacer de nuevo. No es que necesitamos a Cristo para mejorar. Hay mucha gente que dice, me hace falta a Cristo para tener la plenitud de las cosas. No, Cristo es la plenitud. No es algo que te falte para complemento de tu cuenta del banco o de tu casa o de tu familia. No, Cristo es el todo. Cristo es el todo. Porque nosotros no tenemos que mejorar. Tenemos que nacer de nuevo. Que es muy distinto.
a mejorar. Predica sobre las doctrinas bíblicas. No soy enemigo de nadie, escuchen, pero soy enemigo de toda enseñanza que sea contraria a la palabra de Dios. ¿Qué quiere? Miren, lo traducimos. Usted no, el Hijo de Dios no tiene enemigo, pero cuando predica la palabra, los enemigos vienen solos. Vienen solos. Porque el mundo detesta la palabra de Dios. Sobre los falsos predicadores. Mientras Roma se quemaba, Nerón tocaba música. Escuchen. Así también son algunos predicadores que, mientras las almas se pierden, hablan de cosas secundarias. Y de tu mejor vida hoy. Imagínense. Miren lo que escribe sobre el profeta Jeremías, que estamos viendo nosotros en este año nuestro. Jeremías, miren qué bonito lo que él dice sobre Jeremías. Jeremías era odiado por decir la verdad. Escuchen, la palabra que era muy dulce para él, dijo, come Jeremías, y comí y era dulce como la miel, dice Jeremías, ¿verdad? Y dice Spurgeon, la palabra que era muy dulce para él era amarga para sus oyentes. La palabra era la misma. La palabra era la misma. ¿Por qué lo odiaban a Jeremías? ¿Por qué le pegaban a Jeremías? ¿Por qué lo echaban de las ciudades? Si a él le dijo que la palabra era dulce como la miel. Sin embargo, Jeremías era aceptado por su Señor. ¿Es una diferencia? Si te acepta el mundo, algo anda mal. El mundo siempre te tiene que odiar. Sobre el orgullo del hombre. Si no corto cada día con la hierba del orgullo, a la semana la tengo en el cuello. Es un cada día. Es un todos los días. Sobre que somos deudores con Dios. Cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo, pero no digas nada de lo que tú has hecho para Dios. No promuevas aplausos. Promueve la gloria de Dios. Esto es predicar de verdad. Sobre el amor al mundo. Prefiero ser escupido por el mundo que tragado por el infierno. Prefiero ser escupido por el mundo que tragado por el infierno. Sobre ser atalayas, ser guardianes. Hablar claramente y directamente haría mucho bien a los cristianos hoy, especialmente a los falsos maestros. Pero estos falsos maestros no quieren que nadie levante la voz de alarma, no quieren que nadie diga nada ni perturbe sus labores, porque por supuesto, los ladrones odian a los perros guardianes y aman la oscuridad. Pero es tiempo de que alguien haga sonar las campanas y llame la atención a la manera que se roba a Dios su gloria. Se despoja a los hombres de la esperanza del Evangelio. 500 años atrás y parece que está predicando para el día de hoy. Es una belleza para la verdadera iglesia. El cuerpo de Cristo no está conformado por denominaciones, ni por presbíteros, ni por sociedades cristianas. Está conformado por santos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, redimidos por su sangre, llamados por su espíritu y hechos nuevos en Jesús. ¿Cómo no lo van a odiar? Podrán titular que es el príncipe, porque ¿cómo? Tenés que ser sordos, loca, ciega, muda, como dice la Shakira, para no entender a un predicador de esta naturaleza. Ustedes saben que se le quemó la iglesia con toda la gente adentro. Y que él entró en depresión. Toda su iglesia se quemó cuando estaban en un servicio y murieron cantidad de gente. No se sabe si fue un atentado que le hicieron.
pero realmente el hombre se paraba y predicaba, hermano Osman. Sí, pastor. Hoy más que nunca vemos todo eso, pastor. Usted empezó hablando acerca del show, ¿verdad? De la música. Y todo viene, ¿verdad? Porque el hombre no quiere escuchar la verdad. El hombre no quiere que realmente se le diga qué habla acerca, qué es la palabra de Dios y qué es la verdad de Dios. Y por eso se han implementado tantas cosas de hombre, para atraer la multitud, ¿verdad? Porque todo eso proviene desde el corazón del hombre, que se ha hecho avaro, ¿verdad? Algo que está en el corazón del hombre es la avaricia. Quiere ganancias, quiere vivir bien, quiere vivir cómodamente. Pero la palabra de Dios dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Columna y baluarte de la verdad. Y yo le buscaba qué es baluarte. Da la idea de que es una muralla, es como algo fortificado, es como algo impenetrable, y que defiende la verdad a toda costa, aún de la propia vida. Y eso es lo que hacían los apóstoles, los primeros cristianos. Ellos defendían la verdad, ellos decían lo que Dios les había dado, el entendimiento que Dios les había dado, y ellos no temían ir hasta la muerte por defender la verdad. Y dice la palabra de Dios que ha quedado un pequeño remanente. Siempre habrá un remanente que defenderá la palabra de Dios. Pero cuando aquel remanente defiende la palabra de Dios, todo se le viene en contra. Y yo no sé si alguno de ustedes vio, yo estaba viendo hace como 3 días, creo que el domingo, sí. El domingo estaba viendo la noche de los decretos de los apóstoles, la noche de los decretos. Me lo perdí, ¿cómo no me avisaste? Sí, yo estaba escuchando y vino algo realmente a mi corazón, y yo tenía ganas, no sé cómo decirlo así, como de vomitar, y yo le digo a mi esposa, yo no pude aguantarme, yo siempre escucho tantas cosas, pero ese día no pude aguantarme. Yo escribí, es una vergüenza para el evangelio, nada más puse esa frase, es una vergüenza para el evangelio, porque había un apóstol y todos corrían detrás de él, uno agarrado del saco de él y el otro agarrado del otro, así. Pero decía el que estaba hablando que nadie pase al apóstol, que el apóstol siempre vaya primeramente, porque él tiene la unción. Y cuando yo puse eso, alguien me dijo, tú eres una persona que no dejas que la unción fluya. Y yo solamente le digo, si tú me compruebas dónde está en la Biblia todo esto que están haciendo, yo te pido disculpas. No tengo problemas en pedirte disculpas si me compruebas bíblicamente que esto es la palabra de Dios. El Señor mismo dijo que un día llegó a la casa que le habían hecho una casa de mercados, y lo echó todo afuera. Y nosotros, yo he ido comprendiendo a través de la palabra de Dios que nosotros no podemos ir cuando vamos a evangelizar, vamos a decir algo acerca de la palabra de Dios, con alguien que no conoce de nada de Dios. No podemos ir duramente con la palabra. El Espíritu Santo nos da sabiduría a través de eso. Pero yo he comprendido a través de la palabra de Dios que Jesús fue muy duro con los fariseos, con los que conocían la palabra de Dios, con los que se decían ser llamados hijos de Dios. Jesús no les escondió nada y lo reprendió grandemente. Entonces, yo sentí eso y digo, cuando usted dijo la semana anterior, la iglesia empezó guiada por el Espíritu Santo, pero usted dijo algo que quedó en mi corazón, que con dos
yo no sé si fue 2 centímetros, que usó la palabra, que se desvía y se fue desviando. Pero nosotros, hermanos, somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros a toda costa tenemos que decir la verdad. ¿Qué es la verdad? Predicar acerca del reino de Dios, el reino de Jesucristo, de quien murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y el juicio venidero y todo esto. Pero lo que yo les quiero decir que hay tanto para llamar la atención. ¿Por qué? Porque queremos que los jóvenes vengan. Si la música, a los jóvenes les encanta la música, el mundo le encanta la música. Yo en mi trabajo, perdón, pastor, que le estoy tomando mucho tiempo. No, dale. En mi trabajo, tengo mis compañeros. Ellos no pueden trabajar si no andan escuchando música. A veces ponen ahí su música. No pueden trabajar, es tanto que los apasiona la música. Entonces, la falsa iglesia ha traído el show de la música para atraer a todos, a los jóvenes y aún adultos. ¿Para qué? Para que ellos puedan sentirse cómodamente. Pero la verdad de Dios muchas veces va a ser fuerte, pero es la única que puede transformar realmente nuestro corazón. Así que, adelante, pastor. Muy bien, mi joven Timoteo, muy bien. Siga adelante. Lo único que no me avisaste que estaba la noche de los decretos y me lo perdí. Pero la próxima pegame un llamadito. Realmente el Espíritu Santo te deja sentir eso. Eso que dijo hermano Osman. Sentía ganas de llorar, de vomitar. No es algo, es algo que pasa. Es algo que pasa habitualmente. Cuando nosotros, fíjense que en ningún momento, hermano Osman, ni yo he hablado de pecado. Estamos hablando de doctrina. Porque, por un lado, los domingos estamos estudiando que el que esté libre, que tire la piedra. No se trata de eso. Dios nos deja bien claro que todos fallamos. Pero Dios, como está diciendo acá Spurgeon, yo no tengo enemigos a nadie, pero la doctrina falsa es mi enemiga porque es enemiga de Dios. Dice Paul Washer, tenemos que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios aborrece. La falsa doctrina y al hombre manchado de sangre y todas esas cosas tenemos que aborrecerlo. Miren lo que dice Spurgeon sobre el libre albedrío. Creemos que la obra de la regeneración, conversión, santificación y fe no es un acto de libre albedrío y del poder del hombre, sino de la poderosa, eficaz e irresistible gracia de Dios. Porque si Dios no me hubiese escogido a mí, yo nunca lo hubiese escogido a Él. Escuchen, es maravilloso. Esto es una revelación plena del Espíritu Santo y de la doctrina sana de la gracia. Si Dios no me hubiese escogido a mí, yo nunca lo hubiese escogido a Él, porque el hombre natural odia a Dios. Odia a Dios, no quiere saber nada de Dios. Aman al Jesús pequeñito, pero odian al Cristo que predica. Fíjame que mi perrita está ahí llorando porque le cerraron la puerta y siente que están arriba y entonces me interrumpe. Ahí está, ahí le abrieron. Gracias. Entonces, a los falsos cristianos dice, Dios nos libre de aquellos que son ángeles en la calle. Escuche. Falsos cristianos es una prédica para los hombres. Y así suavecito les predicaba. Nos predica. Dios nos libre de aquellos que son ángeles en la calle, santos en la iglesia y demonios en sus casas. Qué fuerte, ¿no? Pero cuánta realidad. Nosotros tenemos, nuestro lugar principal tiene que ser casa.
falsos pastores y falsos cristianos. Llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Llegó. Melina el domingo encontró un video de un pastor que a lo mejor lo han visto, que va guiando las ovejas por una ciudad. Pero son como 400 ovejas, 500 ovejas. Y va por la calle y él va adelante con el bastón y la sigue la que tiene el cencerrito que hace el ruidito. La número 400 va como a 300 metros atrás. Pero ninguna se pierde. Todas van siguiendo. ¿Por qué? Porque la oveja es corta de vista, es muy ciega. Entonces la oveja tiene que seguir muy cerca a su compañera para poder ir al lugar donde va el pastor. Y por eso la oveja guía tiene que estar bien pegada al pastor y conocer su voz, que la va a llevar a lugares de buenos pastos. Por eso el Señor utiliza la oveja, porque precisamente es el animal que necesita ser pastoreado. La cabra no necesita, la cabra es terrible, se salta, va, se sube a la piedra, al árbol, usted le pone la mejor comida, viene y le come las plantas, es terrible. No sigue a nadie, quiere hacer las cosas a su manera. Y miren, lo bien que lo describe el hermano Spurgeon. Llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. La elección de Dios. Doy gracias a Dios por haberme elegido para salvación, porque yo nunca lo hubiese elegido a Él. Lo que les decía recién. La falsa doctrina. Nada es más desastroso de un ministerio, de un predicador, un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. El amor al dinero. Quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servir al diablo por un mejor salario. ¿Cómo lo van a querer? Si predica muy bien. Libre albedrío. No vengo a este púlpito esperando que quizás alguien de su propia voluntad se vuelva a Cristo. Mi esperanza está en otra cosa. Espero que mi maestro eche mano de algunos de ellos y diga, eres mío y serás mío. Mi esperanza surge de la gracia gratuita y no de la libertad de la voluntad. El libre albedrío ha llevado a muchas almas al infierno, pero nunca un alma al cielo. De esto predicaba la Reforma, hermanos. ¿Saben qué? Todos estos temas nos parecen que están errados. Esto era la Reforma. Esta fue la Reforma. Los principales reformadores predicaban esta doctrina de salvación, de no perder la salvación, de la seguridad de la salvación, de la gracia que es suficiente. Los principales reformadores. Ahora, ¿por qué ninguna iglesia quiere esa doctrina? ¿Por qué? Porque cuando se desvían, lo que recordó recién hermano Osman, se desvían un poquitito, el diablo tiene todo el tiempo del mundo para quedarse esperando. Ustedes fíjense cómo se van dando las cosas. Siempre nosotros lo vamos viendo. El diablo tiene todas las cosas así. Yo siempre lo digo, cuando yo era chico, tengo 50 años, cuando yo era chico, si un niño tenía tendencia homosexual, era muy maltratado. Muy maltratado. Y eso no está bien. No está bien. Sino que hay que corregir en amor. Hoy, el que no es bisexual es tonto. Es impresionante en las escuelas. Hablen con sus hijos, papás. Es impresionante en las escuelas. Todos. Una gran cantidad de chicos van para los dos lados. Le da lo mismo darle un beso a una mujer que a un hombre. Le da lo mismo.
El enemigo tiene paciencia. Va despacito, va despacito, va despacito. ¿Y qué es lo que dicen? Los intolerantes de los cristianos. No tienen tolerancia. La Biblia no cambió nunca. 5 o 6 mil años siempre dijo lo mismo. Como no teníamos intolerancia entonces hace 2000 años, cuando nació Cristo. Sin embargo, Cristo fue el que le dio lugar a todos en la iglesia. Entonces, en esta introducción, estamos viendo cosas que se hacen mal, las prédicas que se hacen mal en los cristianos. Estamos viendo las cosas que se hacen mal en decisiones que se hacen fuera de la Biblia. Que se hacen fuera de la Biblia. Y en cosas pequeñas a veces nosotros fallamos. En cosas pequeñas. Y siempre es bueno que nos podamos corregir en amor el uno al otro, inclusive a nuestros hijos. Ayer estábamos cenando y ustedes saben que el perro mordió a Jesús y nos da miedo de que porque el único que se lleva es conmigo. Entonces digo, vamos a regresarlo a mí, ya tiene 10 años, vamos a llevarlo a la ciudad y la única manera que te lo reciban es si el perro mordió. Si no, no te lo reciben. Y le digo, le vamos a decir que te mordió. Y dice, pero ¿y la vacuna? Me dice Jesús. ¿Y si le pusimos la vacuna? Sí, pero después que me mordió, dice. O querés mentir e irte al infierno, dice. Entonces, yo digo, me reí, pero él me corrigió. ¿Querés mentir e irte al infierno? Me dice, parece una tontera, pero él me estaba corrigiendo en eso. Y está bien, porque la vacuna fue después que lo mordió. Entonces, nosotros en cosas simples, así, nos vamos desviando, nos vamos tomando atribuciones. Ah, bueno, porque como prediqué 2 veces esta semana, puedo hacer 3 mentiras. No. ¿Entienden? No. Y esto se empezó a desviar allá. Desde el 230, 240, se empezó a desviar. En el año 295 llega Atanasio, y que la Iglesia Católica lo nombra San Atanasio, y realmente predicaba muy bien. Ambrosio fue un hombre también que predicó muy bien en ese comienzo de la Iglesia, lo que se llaman los padres de la Iglesia. En este momento, ahora estoy ya precisamente dentro de la historia, se funda la Iglesia Católica y desaparece la Iglesia Cristiana. Entonces, dentro de toda la mafia que se iba desarrollando, Dios mandaba hombres que iluminaban. Ambrosio de Milán realmente era un hombre que era un teólogo que sabía y que mostraba. Juan Crisóstomo también era otro, era un predicador que le llamaban Boca de Oro por su forma de predicar. Y realmente predicaba la palabra y escudriñaba las escrituras. Y iba abriendo caminos en medio de una iglesia oscura que se iba formando. Jerónimo, llamado también por la iglesia San Jerónimo, un estudioso tremendo de la época. Entonces sabía latín, griego y podían traducir la Biblia, la parte griega, la parte latina, y realmente uno se puede encontrar con esos libros de estos hombres y uno dice, ¿cómo puede ser que sean católicos? Si usted lee, por ejemplo, Agustín, realmente Agustín es tremendo lo que predica, pero bueno, nacieron en esa época que estaban con oscuros. Y realmente fueron hombres que tenían una fuente de conocimiento muy grande en medio de una época entenebrecida. Y realmente a mí me gusta leer libros de Agustín.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno dice, pero ¿cómo puede ser que haya sido un sacerdote de la iglesia, que son adoradores a la Virgen y todo eso? Se lo preguntaremos al Señor. Porque realmente su teología es tan buena. Y cómo uno puede decir, pero ¿cómo si su teología y sus enseñanzas y sus encuentros con Dios eran tan buenos? ¿Cómo puede ser que pertenecieran a una iglesia que estaba torcida? Se lo preguntaremos al Señor. En esta época se extiende el poder papal. Si alguien quiere participar, puede hacerlo, ya saben. Se empieza a extender el poder papal en todo el mundo y realmente la iglesia empieza a oscurecerse de forma tremenda. O sea, una vez cuando yo me bauticé, Meli me regaló un libro que se llama Lejos de Roma y cerca de Dios. Y en este momento de la historia que estamos viendo, se puede decirla al revés del libro. Lejos de Dios y cerca de Roma. Así estaba la iglesia. El libro se llamaba Lejos de Roma y cerca de Dios. Era el testimonio de 10 sacerdotes que dejaron el sacerdocio y se hicieron pastores. Entonces, se empiezan a alejar. Había varios papas. Es decir, el poder político ponía papas en diferentes países y se peleaban. Gregorio I, que era Gregorio el Grande, se peleó con el obispo de Constantinopla y los comulgó. Este fue el que hizo la adoración a María y a las imágenes. Este fue el que hizo, Gregorio el Grande, este fue el que hizo la doctrina del purgatorio. Que para salir del purgatorio vos tenías que pagar. Y tenías que pagar dinero. Este es el que hizo también la transustanciación de la Eucaristía. Es decir, que el pan se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, todo esto se iba corrompiendo. Constantino hizo circular que Constantino había hecho una carta que daba autoridad al obispo de Roma a mandar por sobre todas las personas. Entonces, realmente el poder espiritual, fíjense, de cómo comenzamos hace 8 clases, hablando de cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia a llegar a este momento en donde jamás se le consultaba al Espíritu Santo sobre la iglesia. Hicieron un decreto, ya vamos a llegar, un decreto papal, en donde el que leía la Biblia era penado con la muerte. Pena de muerte el que leyera la Biblia. Entonces, ¿cómo va a ser una iglesia cristiana? Uno de los papas dijo, el sucesor de San Pedro ocupa una posición intermedia entre Dios y los hombres. El papa es inferior al Padre, pero superior a todos los hombres. El papa puede juzgar a todos los hombres, pero no ser juzgado por ninguno. Yo cuando escucho eso, la palabra de Dios dice, nosotros podemos, el Hijo de Dios puede juzgar a todos y no ser juzgado por nadie. La palabra de Dios dice eso. Pero es una palabra que lo que está diciendo no es de persona a persona, lo que está diciendo es algo espiritual. Pero ellos lo aplicaron
a lo humano. Espiritualmente, el Hijo de Dios no va a ser juzgado por nadie, porque ya lo juzgó Dios. Espiritualmente. ¿Entienden? Y espiritualmente la iglesia, cuando sea arrebatada, vendrá y juzgará a todos. O sea que lo que dice la palabra es verdad. El Hijo de Dios no puede ser juzgado por nadie, pero puede juzgar a todos. Pero es espiritual. Pero ellos lo aplicaron literalmente. Es decir, el Papa venía y decía, vos estás excomulgado y te vas al infierno. Había un decreto sobre tu vida que te ibas al infierno. Vos lloraras, zapatearas, te metieras al tarro del chavo a llorar, pi, te ibas al infierno. ¿Por qué? Porque había un decreto papal sobre tu vida. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios sabemos que no es así. En 1414, yo me voy adelante y voy regresando, voy adelante y regreso. En 1414 hubo un concilio de Constanza y vemos cuál fue el propósito de este concilio de Constanza, que se llaman así si usted lo quiere googlear. En ese momento había 4 obispos que se llamaban papas, 4. Como hoy los apóstoles que decretan. Hoy pasa lo mismo con la iglesia cristiana. Son todos papas. Y no toquéis al ungido, es lo mismo que el decreto que hicieron que el papa no lo podía tocar nadie. Y hoy los cristianos dicen no toquéis al ungido y tenemos más papa que la iglesia católica. En ese momento, en el concilio de Constanza, estos 4 obispos se autollamaban papas. Era Alejandro III, el papa excomulgó a Pedro Waldo, que que era celoso de las escrituras. Entonces vino este hombre, Alejandro, y lo excomulgó. Y todas estas cosas fueron haciendo que la iglesia cristiana se empezase a reunir y a tomar fuerza. A todo esto se le agregó que en el 1300 más o menos llegó la peste negra y toda la peste que mató a tanta de la humanidad, y la iglesia católica fue perdiendo poder. Porque, ¿cómo? Si eran los representantes de Dios en la tierra, ¿cómo puede ser que no pudieran sanar? Que hasta ellos mismos se morían de la peste negra. Cuando Waldo fue excomulgado, él comenzó a hacer una iglesia de oración. Entonces el Papa llamó a Domínico, que fundó la Orden de los Dominicanos, y él era el encargado de perseguir a esta iglesia que se levantaba de Valdés, matarlos y quitarles todas las posesiones y todas las propiedades que tuviesen, todas las familias que se vinieran al cristianismo. Realmente esto fue una persecución como la de los primeros siglos. Y realmente se mataba y se mataba y se mataba. Juan Clark fue un cristiano en Francia que en oración y trabajo él hizo un decreto, digamos, una denuncia pública diciendo: esta manera de conducir a la iglesia no es otra cosa que el anticristo. El Papa es un anticristo. ¿Y saben qué le pasó a Juan Clark? Lo mataron, lo mandaron a matar. En el año 570 nace Mahoma,
en la Meca y odia al cristianismo. Ellos creen en Abraham, ellos creen en el Pentateuco, pero fundan el Islam. Él era guerrero, fue a través de sus batallas que él toma Jerusalén. Dan inicio a las cruzadas para combatir, como hablamos la otra vez, se llamaban las cruzadas porque usaban esa ropa con la cruz cruzada y era para pelear contra los musulmanes y poder tomar Jerusalén para los cristianos. Y realmente esas cruzadas fueron algo terrible de las matanzas que hacían entre los musulmanes y los cristianos. Y eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Nosotros no podemos justificar en absoluto. Yo no digo que un país entre en guerra con el otro y que el país se defienda, pero que nosotros defendamos a la iglesia haciendo guerras, eso nunca será para nada en absoluto, será bíblico. Y estas cruzadas hacían de las suyas. Fue algo escandaloso lo que pasó, como lo que pasó también con la conquista de América. Escandaloso que en nombre de la cruz se mataba. Esto aleja totalmente a la iglesia de ser una iglesia bíblica. Y nosotros no podemos caer en el mismo error. Porque mientras nosotros caíamos en el error católico, los ingleses que eran cristianos mataban en todos los países que se metían en nombre de Cristo también. Nosotros no podemos caer y bendecir ese tipo de ataque a un país libre y soberano. Si lo hace un político, allá él. Nosotros como iglesia no nos podemos permitir eso. Nunca, nunca. Cristo fue bien claro. Abolió todo tipo de resistencia en ese sentido. El que a hierro mata, a hierro muere. Y la iglesia de Cristo no se puede prestar políticamente para poder hacer este tipo de desastre. Nosotros no nos podemos dejar mover en ese sentido. En el siglo VI, voy a hacer unos 10 minutos más, en el siglo VI comenzó el papado tal como lo conocemos ahora. El mandato principal de Cristo fue la misión: id y hacer discípulo a todo el mundo, predicando todo lo que yo les he enseñado. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El primer siglo es un siglo fiel de la iglesia. Eran independientes, no había denominaciones, no había papas, no había pastores que se creían la última Coca-Cola del desierto, no. Era una iglesia manejada por el Espíritu Santo, como debe ser. El Espíritu Santo no desapareció, Cristo no murió y sigue vivo, resucitado y sigue con nosotros. Esto es realmente muy diferente a lo que la historia hizo con la iglesia. El obispo quiere decir el que cuida, pero la iglesia lo torció y hizo que cuide territorialmente.
un padre en una familia es obispo de sus hijos, cuida a su familia. Esto no es así en la Biblia. Esto se aplicó a medida que la Iglesia Católica fue caminando. Y eso nosotros también lo trajimos a la Iglesia Cristiana. Entonces tenemos a alguien que está por sobre todos y que viene a ser el Papa de los cristianos. Y eso no puede ser. No puede ser, hermanos. Lejos de Roma y cerca de Dios. Tenemos que poder caminar así, como Iglesia de Cristo. Vamos a llegar hasta aquí hoy. Si quieren compartir algo, pueden abrir los micrófonos. Dios les bendiga. Amén, hermana Iluea. Solo le quería contar una anécdota de mi país, no sé aquí, de los que estamos aquí en El Salvadoreño. Bueno, le mujer, pero ella creo que no había nacido. Pero o estaba chiquita, cuando fue la masacre de, lo que sabe un poco, de este arzobispo Oscar Romero, ¿alguien ha oído de él? Claro. El que ahora lo canonizaron. Sí, es el papá de la doctrina de la liberación. Ok. Cuando fue lo de la guerra, yo estaba adolescente, pero yo me acuerdo que fue el tiempo de que el grupo de la FMLN, que era en esa época la guerrilla de allá, él era un total guerrillero, porque él alcahuetizaba, y nosotros nos consta, porque él en la catedral dije en nombre del Señor, ellos iban a matar a la gente del pueblo, eran unos sanguinarios, pero él les daba entrada en nombre del Señor en la catedral, y ellos ahí era como su guarida, y él los apoyaba totalmente, y hubieron tantas injusticias, pero en nombre del Señor, ¿verdad? Y la Iglesia Católica, lo tenía como sagrado, porque hasta el Papa después lo canonizó, en la forma que ellos canonizan a los santos, ¿verdad? Pero se puede ver que realmente en nombre de Dios y matan injustamente y apoyan gente no de Dios, porque esas personas eran unos sanguinarios que yo viví en carne propia la injusticia que hicieron ellos. Les estoy hablando de los años 70, 80, que nosotros sufrimos víctimas de ellos al punto de que uno salía huyendo, dejando sus tierras y huía a la ciudad, ¿verdad? Para que ellos no lo mataran a uno. Yo era una niña, pero muchos padecimos esa barbarias, matanzas y todo eso. Y eso les quería decir, que han hecho muchas injusticias en nombre del Señor, tapando, tal vez por cosas políticas, yo no sé, pero sí, yo viví eso, y este señor fue como un alcahueta de todas esas cosas sanguinarias que pasaron. Así es que eso les quería compartir. Y también algo que yo estaba meditando, pastor, que yo en El Salvador, creo que todos ya saben que yo tuve otro matrimonio y yo me casé por la Iglesia Católica, pues yo fui católica nací entre comillas en el catolicismo, pero luego yo a los 15, como de 15 a 18 años, yo fui nueva catecúmena, donde nos congregamos, así como acá, hay servicios de sábados, servicios, estudios y todo, pero siempre era rama católica. Y lo que les quiero decir de cuando yo me casé y me divorcié, uno no se puede divorciar en la católica si no se le manda una carta sellada al Papa para que él le dé lo que a uno. O sea, de que llega uno al nivel de que él es
como soberano y se pone a la par de Dios, porque si él no me hubiera dado a mí el ok, y no sé si será tan cierto que le llegue y que él firme eso, yo creo que todo es pura, como, no creo que él tenga tiempo para estar firmando actas de divorcio, pero ha de tener a alguien que pone firmas o a saber, pero lo que sí, la iglesia tuvo que enviar mi permiso, mi pedido de divorcio en la católica. Yo creo que usted, pastor, sabe bastante de eso. Y si el Papa no aprueba, uno no se puede divorciar. Así es que estaba pensando en que como les dan demasiada autoridad, o sea, como dice, ellos son como el Dios de aquí de la tierra, que tienen que poner un sello para que es a nivel así es que uno como católico tiene que obedecer en estos asuntos. De qué experiencia les quería contar. Bien, Monseñor Romero es uno de los líderes de la teología de la liberación, y por eso yo siempre hago tanto hincapié en no mezclar la política. No mezclar la política. Porque ambos lados de la política son corruptos. Monseñor Romero estaba del lado de la izquierda, pero estar del lado de la derecha no te hace cristiano. Olvídense. Las mayores guerras las ha hecho la derecha. Entonces nosotros como cristianos no podemos poner en una balanza eso. Romero hizo que, como Jesús, la opción por los humildes y todo, lo agarró literal, y en vez de ser espiritual, lo agarró literal para que hacer justicia. Entonces cuando Juan Pablo II vino a visitarlo, cuando Juan Pablo viene a visitarlo, no sé si fue en México o si fue a El Salvador, yo no me acuerdo. Sí me acuerdo que cuando llegó el avión, bajó Juan Pablo y Monseñor Romero se arrodilló y lo besó. Y ahí mismo en el aeropuerto, el Papa le pegó una retada que quedó para las cámaras para siempre, y se terminó. Una regañada, una perdón. Regañada, sí. Se terminó todo lo que fue la teología de la liberación por ese momento, y después él fue asesinado, ¿no? Pero lo que les quiero decir, que el Papa Juan Pablo II era totalmente anti doctrina de la liberación. Pero el Papa argentino es de la doctrina de la liberación. Y por eso llegó a ser Papa. Porque él podría haber sido Papa antes que fuese Papa el que dejó Juan Pablo II, su mano derecha, es ¿cómo es? El que fue Papa que renunció. Pero cuando fueron Ratzinger. Pero cuando fueron a la elección para Ratzinger, ya Bergoglio ya estaba para ganar el papado. Y en las elecciones quedaban ahí 50 y 50. Pero como el deseo de Juan Pablo II era que fuera que es difícil para nombrarlo, Bergoglio se retiró y lo dejó que ganara. Como este hombre ya estaba viejito y habían hecho un pacto, cuentan así los historiadores, que le dijo: yo te voy a dejar de papa y vos me tenés que hacer santo. Entonces cuando ingresa Bergoglio, que es Francisco, él vuelve y agarra a Monseñor Romero y lo lleva a ser santo. Política pura. La Iglesia Católica, la otra pregunta, la Iglesia Católica es muy raro que rompa un acta de matrimonio.
si llega hasta ese momento, si tienen que llegar al Vaticano para que anule un matrimonio. La mayoría, la gran mayoría de los matrimonios, la Iglesia Católica no los anula. Es bien dura en ese sentido. Sí, no los anula, y si se divorcian los excomulga. Ahora, la Iglesia Católica anula los matrimonios que son cortos, como la hermana Ilvea fue muy corto y por eso se lo anularon. Hay ciertos requisitos que ellos aceptan. Cuando los matrimonios son cortos es más fácil que lo anulen, pero sí, como dijo hermana Ilvea, hay que voy a poner la cámara pues ya llegué a casa, hay que mandar al Vaticano y ellos deciden. Yo quería decir algo, ya que estoy hablando. A mí se me quedó en el camino porque no tenía señal y me quedé con lo de la música y lo de la adoración. Estaban hablando de eso y yo pensaba que hay tanto ruido en las iglesias hoy que hemos confundido, incluso más ruido hay, más grito hay, le llamamos avivamiento, y cuando no hay grito, ruido, música, humo, danzores, decimos, oh no, el espíritu no está en este lugar. Hemos torcido esa parte, ¿no? Vemos iglesias pentecostales, yo veo así en el Facebook que dicen, venga y disfrute del avivamiento, esto es el espíritu de Dios, y yo lo único que veo es locura, pero alguno habrá, porque siempre Dios tiene su remanente, y no me voy a poner a juzgar. Pero es cierto, uno ve tanto desorden y ruido y cosas que vos decís, bueno, y si Dios quiere hablar ni lo escuchan, porque es tan el lío que hacen que no se va a escuchar. Y cuando hablaban de eso, de la música y todo, cómo hemos distorsionado todo, yo pensaba así, ¿no? Cómo hemos distorsionado tanto y hemos hecho tanto ruido en la iglesia que hasta confundimos eso, pensamos que avivamiento es eso, es ruido, es grito, es todo eso, ¿no? Y también agregar de que no solo en la música, como, bueno, después estaban hablando de otros temas también, pero como los niños que cada vez están más afeminados y las niñas están cada vez más masculinizadas. Pero el problema es que es dentro de la iglesia ahora, porque en el mundo todo eso está desde siempre, pero ahora lo vemos dentro de la iglesia y ese es el problema grande que hay, ¿no? Y lo vemos en otros ministerios, por ejemplo el de danza. Yo veo a veces danzoras. Nosotros en Anápolis teníamos un ministerio de danza y era muy bonito. Sonia Carrica se encargaba de las nenas y hacía un trabajo excelente en ese ministerio. No sé por qué lo dejó, pero tenía un ministerio bien bonito y nunca fue sensual ni nada. Pero yo ahora veo videos así donde la sensualidad se hace presente, ¿no? Y nosotros que estamos en la buena doctrina, cuando vemos una cosa así lo podemos discernir, es muy fácil de discernir que está mal. Y nada, eso quería decirles, que también no solo en la música sino en otros ministerios se ha expandido, que el problema no es que el pecado en sí, sino que hemos tomado cosas del mundo para hacer dentro de la iglesia y que se ha extendido a otros ministerios. Gracias. Gerardo ayer decía algo, que fue en un colectivo, en un bus, y que alguien entró evangelizando y se puso a hablar en lenguas. ¿Usted le parece que se puede evangelizar hablando en lenguas? Y él decía, lo extraño que el nombre de la iglesia lo decía bien, en castellano. Entonces, hermanos, no, porque ¿qué es lo que sucede? En la iglesia que de esta mujer le han dicho que más cerca de Dios estás si orás de esa manera.
Entonces, cada uno aprende de lo que le enseñan. Y como hay tantas enseñanzas que hacen que uno pueda deslizarse. Ahora, nosotros tenemos que entender algo, que no tenemos que tener orgullo de que el Señor nos haya enseñado esto, porque no fue nada mérito nuestro. No tenemos que sentirnos orgullosos y hacer morir a cualquier intento de la carne de querer sentir orgullo por estar en una sana doctrina, porque la palabra dice, el que esté seguro, cuídese de no caer. Es un regalo de Dios, que cuando uno se enfrenta ante estas cosas, solito el oído circuncidado te dice, no, ya está, ya es suficiente, no escuche más de eso. Hasta estomacalmente es, como decía hermano Osman, pero no es por mérito nuestro. Es un regalo de Dios. Es un regalo profundo de Dios para que cada vez nosotros nos hagamos más chiquitos y nos agarremos cada vez más del Calvario de Cristo, que es el único. Me encanta eso que decía Spurgeon. Gracias, Señor, porque me escogiste antes de la creación, porque si no, yo nunca te hubiese escogido a ti. Amén, pastor. Yo quería compartir algo. Amén. Lo compartí ahí en el grupo de Messenger, pero lo quería compartir otra vez. Yo, como les dije ayer, que estaba escuchando la prédica de MacArthur. Entonces él cita a Joel Osteen y el libro y Tu Mejor Vida Hoy. Entonces hoy encontré un video donde lo puse ahí en Messenger, ¿no? Que habla qué pasa cuando me muero. Entonces tenían en el panel de un programa, ¿verdad?, secular, tenían a MacArthur, tenían un cura, un judío, un musulmán, un ateo y otro, no sé cuál era la otra, pero cada uno estaba dando su punto de vista de qué pasa cuando uno muere, ¿no? Y yo me quedé con la boca abierta cuando escucho a la atea diciendo prácticamente casi las mismas palabras que Joel Osteen dice, Tu Mejor Vida Hoy. Y yo, wow, de verdad nunca lo había escuchado, nunca había escuchado de Joel Osteen, pero después cuando vi ese programa de MacArthur me puse a escuchar a ver qué es lo que habla y son las mismas palabras que expresa la persona que es atea en el programa y que tanta razón tenía el hermano, ¿no? Cuando comentó que a veces la gente se confunde porque hay tantas cosas que se oyen igual. El enemigo nunca va a querer que esté totalmente contrario, completo de lo que habla la Biblia, sino que como lo hizo en el Edén, transversa, creo que se dice la palabra, un poquito de cambio, porque con eso, ¿verdad? Como dice, con eso confunde todo. Y él así está contento que nosotros conozcamos medias verdades, no completamente falsos, sino que le ponemos un poquito de todo y él así nos mantiene confundidos si nosotros no leemos la palabra. Y yo miraba este programa con Oscar, se lo recomiendo que lo miren si tienen tiempo. Y Oscar me decía, pero ¿qué está diciendo? Eso no dice la Biblia. Y me gozaba con mi hijo en mi hora de lunch, solo eso quería compartirle. Amén, amén, gracias. Lo voy a ver después, porque eso que ir a un programa, nosotros estamos acá, no estamos haciendo un programa, estamos haciendo un estudio bíblico, juntos. Si vos vas a un programa del mundo que te invitan, van a suceder dos cosas. O vas a quedar tan mal con el mundo que hasta te pueden demandar. Yo no sé cómo a MacArthur no lo demandan. No sé. O vas a quedar tan bien con el mundo
que te va a amar, pero te vas a ir al infierno. Eso es así, porque la pregunta es muy sencilla. Cuando a este pastor que nombraste le preguntan, bueno, pero ¿hay salvación fuera de Cristo? Lo llaman en ese programa súper de moda de acá de Estados Unidos, ese que es un viejito que lo conduce, que yo como en inglés nunca lo veo, pero... Entonces, él dice, bueno, es que nuestro Dios es amor, y como es un Dios de amor, yo creo que Dios, que es amor, que como Él es, Él nos ama a todos, y como es amor y a todos nos ama, porque es amor, y como es un Dios de amor, yo no podría decir que alguien se va a ser condenado, o que es solo Cristo, porque Él es amor, y es así habla. Como un hombre sin elocuencia, como un hombre sin capacidad. Bueno, de hecho no la tiene. La primera vez que predicó fue cuando murió su papá, que era el dueño de la iglesia, y lo pusieron a él de pastor, nunca había predicado antes. Entonces, toda la cara opuesta de eso es estos videos que estamos viendo los martes. Cuando le preguntan a él, no, bueno, yo creo que Dios es amor y que no me va a juzgar y me va a mandar al infierno. El peticito bigotón, como él dice, le dice, precisamente porque Él es amor, te va a mandar al infierno. Porque ¿qué pasaría si viene un hombre y mata a tu mamá? Y cuando va el juez le dice, bueno, sí la maté, pero yo sé que usted es un juez de amor y me va a dejar en libertad. ¿Qué creías que le va a hacer el juez? ¿Lo va a dejar en libertad? Y añaden algo hermoso. Si no recibís a Cristo, vas a recibir la perfecta justicia de Dios. Pasa. El video lo dice así, se nos pasa en los oídos. Eso es algo maravilloso de doctrina, hermano. Métaselo en su corazón. Si no recibís a Cristo, vas a recibir la perfecta justicia de Dios, que es irte al infierno. Porque eso es lo que merecemos. Solo no vamos al infierno porque Cristo es perfecto. Pero si no tenemos a Cristo de nuestra ropa, la perfecta justicia de Dios nos... así, al infierno. Se abre la tabla y pasás para abajo. Perfecta justicia, perfecto amor, perfecta santidad. Ante un pecador como yo, se abre el pozo y paso para abajo. ¿Y fue Dios malo? No, fue perfecta justicia. María Calles. Cuando usted pone todas esas cosas, pastor, lo tratan como una persona sin amor. Yo creo que Larry Carson, el pastor, lo expone a él en una de sus prédicas. Y él lo dice, yo lo escuché en inglés, le dice, cuando le hacen esa pregunta, él dice, no, dice, pero él tiene algo así expresivo. Entonces, yo lo he escuchado varias veces, pero mucha gente dice, ¿por qué se está burlando de él? Pero no es que se esté burlando, él está exponiendo y él expone lo que dice la palabra de Dios. Y estas clases son precisamente, la hermana Xiomara hablaba de la importancia de la doctrina. La verdadera doctrina produce en nosotros una verdadera adoración, una verdadera exaltación a Dios. Yo estudiaba un poco más acerca de Constantino. Constantino fue como en el año, usted ha dicho, en el año 300, algo así, ¿verdad? Amén. Ahí hubo una disputa, hermanos, entre que si Jesús era criado o era engendrado. Y vean cómo es la importancia de la doctrina. Vengo a esto, la importancia de la doctrina. ¿Por qué? Porque hubo un concilio para decidir si Jesús era criado o engendrado. Pero ¿qué permanece hasta hoy en día? Hay una doctrina que dice que Jesús es creado. Creo que son los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús no es Dios, que Él es un profeta más, que el Espíritu Santo es una fuerza que actúa, pero no es Dios. Vea, yo lo que quiero decir acá es la importancia de la verdadera doctrina, hasta dónde lleva. Se imagina, desde el año 300, estamos en el año
2021. O sea, ¿cuántos? 22, perdón, yo me quedé un poquito atrás, quedo en el 21 todavía. 2022. Pero vean hasta dónde permanece esa doctrina errada. Y así, ¿por qué? Porque se ha ido, como decía el pastor, los primeros 100 años permanecieron en la verdadera doctrina los apóstoles. De ahí ya, cuando llega Constantino, es un parteaguas, ¿verdad? Ahí se empiezan a meter doctrinas de hombre, y la Biblia lo llama doctrina de demonios. Amén, así es. Tal cual, así es. Y siempre tenemos que estar en un cuidado nosotros, porque el enemigo es bien astuto para hacernos pensar diferentes. El domingo vamos a tener Santa Cena, vamos a tener oración por Tony, que tiene su operación de su riñón. Vamos a ungirlo con aceite, y como familia de Cristo vamos a orar por la familia Lemus. Y vamos a tener un bonito tiempo de oración. Yo no sé quién dirige el domingo, pero vamos a tener un bonito tiempo de oración juntos. Creo que le toca a Kaylee Juan. Kaylee Juan, sí. Y vamos a estar orando juntos. Sabemos que todo va a salir bien, confiando en Dios. Creo que va a tener un mes de recuperación, Tony. Y seguramente no podrá venir en persona los domingos, pero sí en línea. Así que nos vamos a estar uniendo en esa oración. Le damos gracias al Señor por esta noche, porque vamos aprendiendo, que Él nos ayude a no sentirnos que estamos juzgando, a no sentirnos que estamos siendo superiores a nadie, sino que estamos predicando la doctrina bíblica. Y lo que pasa es que nuestros oídos se han acostumbrado tanto a una doctrina diluida que parece que nosotros somos los malos. Realmente es como cuando a un niño le querés dar el remedio, el niño siempre va a sentir que ese remedio sabe feo, pero el papá sabe que ese remedio le va a dar la salvación. Entonces nosotros tenemos que llevar esa manera, no existe otra manera. La palabra nos tiene que confrontar a nosotros con nuestra maldad, para quebrantarnos y hacernos nacer de nuevo. Pero todo tiene que estar envuelto en el amor, en la paciencia que Dios nos tuvo a nosotros, en la misericordia que Dios nos tuvo a nosotros. Porque si no hubiese sido por su amor y su paciencia y su elección, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí porque soy malo. Pero su amor ha sido tremendo sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi esposa, ahora sobre mis padres. Hoy le decía a mi papá que invité a una familia que fueron a comer, ellos el pasado fin de semana fueron a compartir un almuerzo y me escribieron, esta familia me escribió y me contó, estuvo tu mamá y tu papá y cocinaron, y los invité para ver si se quieren reunir con nosotros también a través del Zoom y poder seguir compartiendo el Evangelio con más hermanos. Que el Señor me los bendiga, iglesia. Se cuidan del frío, se cuidan del calor en el otro lado del mundo y nos vemos el domingo. Oramos por mi mamá también, que se sentía media decompuesta, no se pudo poner su tercer dosis todavía, para que el Señor la esté cuidando, vieja, porque si me falta poco para ir a verte, así que espérame, no hagas nada raro. El Señor les bendiga grandemente, iglesia. Un abrazo para todos y gracias por estar en esta noche compartiendo. La paz del Señor.